Como veíamos, impuestos es sinónimo de rechazo inmediato entre los costarricenses. Las razones pueden variar y también los grupos, pero el no predomina. El gobierno insiste en que la carga tributaria no es suficiente para enfrentar los gastos del Estado, con lo que coinciden grupos de oposición, pero hay diferencias en la receta y ya la discusión comenzó en el Congreso, como lo veíamos en informaciones anteriores. Se han tenido además intentos en administraciones pasadas sin éxito. La socióloga Silvia Lara nos acompaña esta noche. Muchísimas gracias por estar con las noticias. Conversamos con Silvia sobre este tema y también sobre lo que veíamos con respecto al uso de condones, la distribución de condones en los colegios, que son resultados de la encuesta de Sid Gallup para las noticias. Silvia, empezando con lo de los impuestos, en medio de las posiciones, el Tico se pregunta, ¿se utiliza bien lo que se recauda? ¿Se recauda bien? ¿Por qué creer? ¿Es un cheque en blanco siempre? Muy buenas noches, Yanani. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Lo primero, quisiera decir que difícilmente ante una encuesta que se le pregunta a las personas y a las empresas que si están dispuestas y de acuerdo con pagar más impuestos, la respuesta va a ser que sí. A cualquiera que nos pregunten que si están dispuestas a sacar más dinero de su bolsillo, pues la respuesta lógica es que no. A mí me parece que por eso es importante que la discusión sobre este paquete tributario sea una discusión sensata. El desarrollo hay que financiarlo y hay que financiarlo con impuestos. Quizá la discusión debamos darla no en términos de impuestos sí o impuestos no, sino quién paga esos impuestos y para qué vamos a usar esos impuestos. Ahora, la otra pregunta que me parece muy interesante más bien es la que le pregunta a los costarricenses sobre su opinión sobre si se gastan bien o no los impuestos. Y esto es importante porque una proporción muy importante de nuestra población piensa que no se gastan bien. Y a eso quisiera agregar el resultado de una encuesta latinoamericana conocida como el Latinobarómetro, cuyos resultados conocimos en octubre del año pasado, según la cual en nuestro país 3/4 partes de la población piensa que se gobierna para unos pocos. Es decir, que el propósito de recoger impuestos con propósitos de solidaridad y de que la población de mayores recursos contribuya con el bienestar y la calidad de vida de los que tienen menos, no se produce en Costa Rica. Y eso tiene que ver de nuevo con la discusión del paquete tributario en Costa Rica. Veamos que le están llamando el Plan de Solidaridad. Por cierto, casualmente el nombre que tuvo recientemente un plan más bien de lucha contra la pobreza en nuestro país. Y yo en relación con este paquete tributario quisiera decir En ese sentido, Silvia, disculpe que la interrumpa, en ese sentido y esa explicación que usted nos estaba dando con respecto a la oposición siempre a pagar más, que la reacción primero pues que puede parecer lógica, pero si pensamos también en esa segunda parte, la confianza en que si se utilizarán bien esos recursos y con lo que usted nos explicaba, el recelo entonces es justificado entre los costarricenses. Sí, completamente. Yo diría que no hay confianza en el sentido de que de efectivamente quién está pagando y quién va a pagar. Y por otro lado, además no nos han dicho para qué se van a recoger esos impuestos y tampoco el plan fiscal o este paquete de impuestos ha propuesto de una manera efectiva cómo reducir el gasto o hacer más eficiente el gasto en una manera en que verdaderamente la gente sienta confianza y credibilidad en lo que se está planteando. Entonces, eso no lo hemos visto en la discusión y me parece que la viabilidad de este paquete tributario en la Asamblea Legislativa pasa por ser muy transparente en relación con estos temas que preocupan a los costarricenses. ¿Es una debilidad del paquete fiscal o es una debilidad además de comunicarlo, de la forma de comunicarlo a la gente? Yo ¿Qué creo considera que usted? Son las dos cosas. Me parece que hay una debilidad en el paquete fiscal, que no está claro, no hay medidas claras, no hay un peso suficiente en las medidas que se van a adoptar para, por un lado, lograr una mejor recaudación, pero además garantizar un uso eficiente de los recursos. Y por otro lado, lo poco que hay no ha logrado explicarse bien y cuando se ha explicado no genera verdadera credibilidad entre la población. La aspiración, que paguen los que más tienen, esa
es por lo menos la aspiración, lo que se ha dicho, pero se insiste por otro lado que habrá mayor impuesto o que el impuesto de ventas castigará como es usual a la clase media. Bueno, el mayor peso del paquete fiscal, como cuando nos explicó el ministro de Hacienda el día que se presentó, va a provenir, la mayor parte de los ingresos van a provenir del IVA. El IVA lo vamos a pagar todos. Por otro lado, se está agravando con el IVA el pago de los servicios de salud y los servicios privados de educación también. Y a mí me parece que convendría revisar si en efecto podemos afirmar que en Costa Rica los servicios de educación y los servicios de salud privados los están utilizando únicamente los hogares, las personas de muchísimos recursos. Yo no creo que sea así. A mí me da la impresión de que frente al deterioro de los servicios públicos de salud, por ejemplo, hay una proporción muy importante de la población que no es necesariamente la población que tiene más recursos, sino un grueso importante de la clase media que se está viendo obligado a recurrir a los servicios privados de salud. En el caso de la educación sí habría que recordar que de la matrícula en primaria y la matrícula en secundaria, únicamente el 10% corresponde a matrícula en centros educativos privados. Entonces sí podemos afirmar que en el caso de primaria y secundaria, el 90% del estudiantado en Costa Rica asiste a los centros educativos públicos. El problema está más bien en la educación secundaria. Hay datos según los cuales, por ejemplo, en los centros universitarios privados asisten cerca del 60-65% de los estudiantes provienen de escuelas públicas. Y además, Yonani, me parece que el mensaje que se está dando es un mensaje que contradice absolutamente los esfuerzos que por lo menos se plantean desde el punto de vista de lograr que nuestro país sea competitivo a partir de un recurso humano calificado. Vea lo que nos pasó. Silvia, sí. A propósito, y retomando lo que usted decía de clase media, a propósito de clase media, en medio de discusiones del plan fiscal, en medio de promesas de inicio de año, de mejores créditos para vivienda, en medio de promesa de educación de calidad, también con respecto a lo que usted mencionaba, ¿quién hace uso de la educación privada y de la educación pública? Tenemos el testimonio, Silvia, de Mario Villalobos, quien dijo las noticias, yo creía que era de clase media, pero esa idea, más idea que otra cosa, me llevó a perder mi casa, a sentarme, a conversar con mi familia y decirles, no somos de clase media, hay que reajustar, porque esto va a llevar a la familia, o está llevando a la familia en problemas. Escuchémoslo, primero escuchemos a Mario Villalobos. Durante 47 años me acostumbré a decir que era de la clase media. Yo crecí en ese mito, pero durante los últimos años, viendo mi salario aumentar, con los aumentos de ley, los aumentos que decreta el gobierno, y viendo cómo me sube la vivienda, cómo me suben la electricidad, cómo me suben todos los servicios básicos, la misma comida, he visto que realmente yo ya no tengo la capacidad de decir que soy clase media. Yo tengo que ponerme, en realidad, bajarme un escaloncito, poner la mano en el corazón y ver que yo ya no puedo decir que soy de clase media, porque ser de clase media en Costa Rica ya es un lujo. ¿Cuál es el panorama, Silvia, para este grupo? ¿Hay claridad de lo que es clase media en programas de gobierno, en proyectos, en el escenario que nos están poniendo al frente? Esa es una primera consulta. Y una segunda, porque ya el tiempo se nos está acabando, está relacionada también con el tema de la educación sexual. Pero vamos a su respuesta con respecto a este testimonio. La ubicación, la identidad que tenemos con respecto a nuestra posición en la sociedad está fuertemente determinada por las expectativas y las aspiraciones que tenemos. Una de las aspiraciones y expectativas que nos han movido como costarricenses de mucho tiempo es esa expectativa de movilidad social, es decir, que tenemos la aspiración, la expectativa de vivir mejor que lo que vivieron nuestros padres y tenemos también la expectativa de que nuestros hijos vivan mucho mejor que lo que vivimos nosotros. Bueno, en Costa Rica ese proceso de movilidad se congeló desde hace bastante tiempo y eso lo que produce es una sensación en las personas
de a pesar de todos los esfuerzos que hacen, no logran cumplir con sus expectativas, con sus aspiraciones. Aspiraciones además que están fuertemente marcadas por una cultura consumista, pero además es una insatisfacción que produce también el ver los fuertes contrastes que producen la polarización y la desigualdad en Costa Rica, es decir, una insatisfacción de ver cómo otros sí lo logran, otros sí satisfacen sus aspiraciones, expectativas y sin embargo yo me siento estancado. Y eso yo diría que está afectando a un sector muy, muy importante de la sociedad, como es el caso de don Mario. En relación con la pregunta que me hace sobre los condones. Sí, y ahí queríamos nada más decirle, contrastar con lo que sucedía en el pasado. Es decir, hoy la mayoría de los costarricenses dice sí a su distribución entre colegiales y además también hay un contraste con la participación de la iglesia. Hoy más gente se opone a la educación, a que la iglesia intervenga en la educación sexual. Es muy difícil cegarse frente a la realidad. A lo largo de toda la vida estamos siempre tomando decisiones todo el tiempo que conducen nuestro rumbo de vida en una dirección u otra. Pero ciertamente a esa edad, en la edad de la adolescencia y de los jóvenes, las decisiones que se toman son muy, muy fundamentales. Si sigo estudiando en la secundaria o me salgo, si continúo estudiando en la universidad o no, si me emparejo y a qué edad me emparejo, si tengo hijos o no tengo hijos y a qué edad tengo los hijos, marcan absolutamente el rumbo de la vida de cualquiera de ahí en adelante. A mí me parece que deberíamos enfocar este asunto desde el punto de vista del derecho que tienen los adolescentes a tener información certera, oportuna, pertinente, para poder tomar decisiones que les permitan un proyecto de vida, un proyecto de vida planteado de una forma tal que puedan tener éxito, avanzar, cumplir con sus aspiraciones y sus sueños. Yo creo que no se vale no darles esta información, no se vale tapar el sol con un dedo, asumir que nada está pasando, que vean a ver cómo lo averiguan, adecuarse y ver a ver qué pasa. Es una responsabilidad que tenemos los adultos, que tiene el Estado, que tiene la familia, con nuestros adolescentes, y es un derecho que tienen ellos a tener esa información. Bien. Y yo creo que las familias lo que están descubriendo es que eso es mejor entenderlo ya, porque las consecuencias las estamos viviendo y fuertemente. Vea que uno de los grupos que más está a favor de la distribución de condones en los colegios son las mujeres de 40 años y más, sí, porque ellas vivieron las consecuencias de no haber tenido información pertinente y oportuna cuando estaban tomando las decisiones tan importantes en su vida. Bien, muchísimas gracias a Silvia Lara, socióloga. Quedan temas pendientes, el desarrollo de estos temas pendientes, Silvia, de seguro la tendremos en otra oportunidad. El tiempo siempre nos castiga, siempre falta el tiempo, sobre todo para estos temas tan importantes para la sociedad costarricense. Muchísimas gracias, Silvia Lara.